¿Qué te pareció inofensivo cuando lo viste de niño, pero si lo vieras ahora te horrorizaría? Tenía unos 8 años. Entré en un baño público y vi a 2 personas con cucharas pequeñas desplomadas en un rincón. Recuerdo que después se lo conté a mi madre, y me dijo que estaban cansados después de comer tarta de cumpleaños. Cuando tenía unos 4 años agarré una serpiente marrón australiana y la hice girar como un lazo. La segunda serpiente terrestre más venenosa. Una mordedura de una de ellas es una sentencia de muerte segura para un niño. Verdadero australiano. Hasta los 12 años mi abuela tenía mi custodia. Yo dormía con ella y ella dormía con un bate de béisbol al lado de su cama. No fue hasta que fui mucho más mayor que me di cuenta de que ella lo hacía para que los amigos de papá no pudieran hacerme nada. Papá era drogadicto, alcohólico y cuando salía de la cárcel tenía todo tipo de gente que entraba y salía de la casa. Nunca se sabía lo que iba a faltar al día siguiente, a menudo mi Nintendo. Hizo todo lo posible para protegerme de Dios sabe quién barra qué y yo no tenía ni idea. Mi abuela nació en 1914, tenía una educación de 3er grado, y fue ama de casa toda su vida. Ya tenía 71 años cuando yo nací. Mi abuelo murió cuando yo tenía 4 años y nos quedamos solos ella y yo. Vivíamos en una pequeña casa de 2 habitaciones en un vecindario terrible. Estaba pagada y era todo lo que ella podía pagar. Vivía de las prestaciones por fallecimiento de la seguridad social de mi abuelo y de los bancos de alimentos. No podía marcharse e irse a otro sitio. Hizo todo lo que pudo y me crió bien. Ahora mi padre ha vuelto a la cárcel, sorpresa, y está enfadado conmigo por no dejar el pasado en el pasado y recibirlo con los brazos abiertos. Mientras tanto, me he graduado 2 veces en la universidad, tengo un buen trabajo, mi propia casa y me he casado recientemente. Definitivamente, ella hizo algo bien. Por desgracia, murió cuando yo tenía 12 años. Daría cualquier cosa por poder decirle lo agradecido que estoy porque hizo todo bien. Cuando era niño, iba a pescar con mi padre muy a menudo en medio del bosque. Una vez, oímos lo que parecía un grito de mujer. Me asustó, pero no me aterrorizó, más bien me confundió. Mi padre dijo, ¿sabes qué? Me muero de hambre. Vamos a casa. Y nos fuimos más rápido de lo normal, pero él actuó con normalidad. Años más tarde, estábamos recordando todas las aventuras en el bosque, y mencioné el extraño grito, y él dijo, oh, sí, eso era un puma. En cuanto oí el grito, levanté la vista y lo vi mirándote directamente desde la orilla. Por eso salimos pitando. No tenía ni idea. En 6º grado una chica llegó a la escuela, y mientras se cambiaba para la gimnasia mostró un gran tatuaje que decía That's Little Girl, en su pecho apenas desarrollado. Salió bien, pero todavía se puede ver el tatuaje en las fotos que publica en Facebook y me estremezco solo de pensarlo. Ver morir de cáncer a mi profesor de guardería. Cada vez estaba más delgado, más pálido y más agotado y, finalmente, simplemente no apareció más y eso fue todo. No lo entendía entonces, obviamente. Mi abuela ahorraba tiempo secándome el pelo cuando todavía estaba en la bañera. Cuando era pequeño y mis padres estaban fuera, tenía que dormir en casa de mi abuelo. Una pijamada que siempre disfruté mucho, porque él me mimaba mucho. También me gustaba el hecho de que cada día mi tío venía por unas horas a tomar café. Era algo que solía disfrutar, porque mi tío y yo tenemos el mismo nombre, raro, así que se creó un vínculo entre nosotros. Años más tarde el mismo tío llamó a mi padre y a mi tía y les dijo que mi abuelo había abusado sexualmente de él cuando era niño durante 16 años. Cada vez que venía cuando me quedaba a dormir era para comprobar que mi abuelo no me había hecho algo horroroso. Hasta ahora nunca tuve la oportunidad de agradecerle, ya que tiene un gran trauma y rompió todo contacto con mis padres. Pero cuando me di cuenta de que todo ese tiempo estuvo ahí, solo para protegerme, no pude decir nada durante unos minutos. Le dolía tanto estar ahí. Si lo hubiera sabido entonces, habría cogido mis cosas en casa de mi abuelo y me habría escapado con mi tío. Tengo un recuerdo de la infancia de mi padre actuando raro, tropezando y cayendo por la casa, y diciendo cosas extrañas que no tenían ningún sentido. Pensé que era jodidamente hilarante cuando era niño, que estaba siendo torpe, tonto. Ahora sé que estaba jodidamente drogado con Percocet. Un compañero de clase, de 10 años, se jactaba de tener sexo. Parecía disfrutarlo. Ahora me doy cuenta de que probablemente estaba siendo abusado, pero en ese momento solo pensé que estaba presumiendo. Teníamos una piscina en nuestro colegio y dábamos clases de natación. Cuando teníamos 8 o 9 años, mi clase se cambiaba y, mientras mi compañera se desnudaba, dijo, no soy virgen, he tenido relaciones sexuales, sin que nadie se lo pidiera. Nuestra profesora la mandó al despacho del director, y se metió en un lío por mentir. Ese mismo día volvió a nuestra clase llorando a mares, absolutamente inconsolable.
En aquel momento no pensé en nada, nunca me había pasado nada malo en mi vida cuando tenía 9 años. Ni siquiera tenía el concepto de que los adultos pueden abusar sexualmente de los niños. Pero ahora creo que el hecho de que hiciera esta declaración al azar, sin que nadie se lo pidiera, mientras nos quitábamos la ropa para ir a nadar, y el hecho de que estuviera tan inconsolable después de meterse en problemas, apunta al hecho de que algo estaba pasando. Me rompe el corazón que los profesores no hayan ido más allá o hayan intentado que se investigue. Se lo conté a mi madre años más tarde. Ella ha trabajado con niños maltratados, y me dijo que esto era una clara señal de alarma. Ser perseguido por un hipopótamo mientras estaba en una pequeña lancha. Yo solo tenía 8 años, pero me pareció muy divertido, mientras mis padres se cagaban en los pantalones. Los hipopótamos son totalmente aterradores. Me habría muerto de miedo. Una vez, cuando tenía 8 o 9 años, un coche atropelló a un corredor en la puerta de mi casa. Mi sobrino entró corriendo gritando a mis padres y a mi hermana que llamaran a la ambulancia porque estaba sangrando mucho. Incluso podía verlo desde la ventana de nuestra sala de juegos, y me preguntaba qué hacía tirada en el césped. Resulta que estaba desangrándose bastante, gritando delirantemente a mis padres cuando intentaban ayudarle. Al final vino una ambulancia y lo recogió, pero mis padres siempre me dijeron que había salido bien. Al día siguiente, en el lugar donde lo encontraron, alguien había puesto un lirio en la hierba en un jarrón. Tardé más de lo que me gustaría admitir en darme cuenta de que había muerto por el atropello. Mis padres me contaron que me emborraché a los 2 años cuando dejaron un vaso de whisky sin vigilar. Me golpeaba contra las paredes y me caía. Al día siguiente estaba extremadamente pálido y con aspecto enfermizo. Mi abuela les rogaba que me llevaran a un hospital, pero no lo hicieron porque no querían meterse en problemas. Siempre me pareció una historia divertida hasta que se la conté a una compañera de trabajo y puso cara de horror y preocupación. Solíamos saltar de nuestro techo. La primera vez dolía un poco, pero después de unas cuantas veces aprendías a aterrizar. Lo hacíamos con regularidad y probábamos varios objetos como paracaídas para ver si te frenaba algo. Ahora miro a esa altura y me pregunto cómo diablos nunca nos rompimos nada. Los huesos de los niños son más elásticos, supongo. En mi infancia, mi vecino nos contrataba a menudo para ayudar en el jardín. Cuando cumplí 10 años, me pidió que subiera a ayudar a recoger las judías verdes. Subí con unos pantalones cortos rojos. Mientras trabajaba recogiendo las judías, por casualidad miré hacia él. Vi un movimiento extraño en sus pantalones. Como crecí en el Tennessee rural de los años 70, no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Me di la vuelta y seguí recogiendo judías. Recoger judías verdes requiere agacharse mucho, y yo llevaba unos pantalones rojos muy cortos. Se pueden imaginar lo que ocurrió, no necesito explicarlo. En preescolar, mi compañero de clase se ahogó con un palito de queso. ¡Qué cagajo! ¿Viste lo que pasó? Sí. Estando en preescolar no sabía realmente lo que estaba pasando, pero ahora lo pienso y eso fue jodido. Cuando estaba en la escuela primaria, el niño delante de mí en la mesa del almuerzo comenzó a ahogarse con una patata frita. Se estaba muriendo y ninguno de los adultos se dio cuenta. Menos de un mes antes nos habían enseñado la maniobra de Heimlich, así que me acerqué y se la hice al niño y una patata frita babosa salió volando. Dijo que le había salvado la vida. Creo que no se lo dijo a nadie porque pensó que se metería en problemas. Para mí, el niño pequeño, se sintió muy bien al salvar a alguien. Cuando estaba en secundaria, me bajé del autobús detrás de un chico al que conocía desde la escuela media. Estábamos caminando para entrar cuando de repente se desplomó delante de mí, se golpeó contra el pavimento y empezó a convulsionar. Sabía que algo iba mal, pero pensé que acabaría estando bien. Murió en el hospital al día siguiente por una hemorragia cerebral. Cuando ocurrió supe que era muy jodido ver eso, pero nunca me di cuenta de lo perturbador que es hasta que me hice mayor. Ahora realmente me molesta. Tengo recuerdos de él de la escuela media, y era un chico tan dulce y amable. Murió en su primer año y guardaron un minuto de silencio por él en nuestra graduación. Fue muy triste. Esas malditas orugas peludas que se ven tan esponjosas. Más tarde, como adulto, me enteré de sus formas dolorosamente amenazantes. Espera, ¿qué pasa con ellas? Los pelos peludos son en realidad horribles pinchos que se clavan en la piel y pican mucho. Algunas orugas tienen veneno en estas púas, causando aún más daño. Mi madre sosteniendo lo que yo creía que eran terrones de azúcar, y me enfadé porque no me dio ninguno después de volver al coche con ellos en una caravana desconocida en la que me dejó solo en el coche durante lo que pareció una hora. No tenía sentido del tiempo de niño. Eran drogas. Solía pensar que mis padres enrollaban sus propios cigarrillos en lugar de comprarlos en la tienda. Tal vez era más barato. No sé, tengo 10 años.
¿qué me importa? Luego, en el instituto, me ofrecieron hierba en una fiesta, y pensé, esto huele como la habitación de mamá y papá o... ¿Qué te pareció inofensivo cuando lo viste de niño? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.